Yo siento que lo más bello de esta película es justamente que logra contrastes y complejidades y sutilezas y coexiste la luz y la sombra y coexiste el empute y el amor y la risa y todo está en esta casa junto, por eso es tan complejo y tan bello también al mismo tiempo. Estefanía Piñeres y Natalia Santa, bienvenidas a 35 milímetros, un espacio de cine y series. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá contigo. Muy feliz, gracias. Yo estoy muy honrada, muy feliz, me vi la película, entonces ayer que estaba con los de la primera vez y hoy que estoy con ustedes es como una realidad muy diferente, ¿no? Como estar hablando con la persona que uno ve y en la película, y esta en particular, algo que me gusta mucho de las películas colombianas, pero que rescato mucho de esta de Malta, que es la película de la que vamos a hablar hoy, directora, guionista de la película y protagonista de la película, es que es muy, o sea, estoy ahí en el sentido de que hay cosas, no sé, pocillos que hay en mi casa, si me entiendes, es como que cuando uno ve una película estadounidense es como nada de eso existe en mi casa, pero cuando estás viendo una película que se hizo acá, que es colombiana, es como te puedes identificar tanto como colombiano. Entonces quiero que hablemos pues primero de qué trata la película, y no hay nadie mejor para eso que tú, Natalia. Cuéntanos un poco de qué trata esta película Malta, que próximamente estará en cines. Bueno, Malta trata de la historia de Mariana, interpretada por Estefanía Piñeres, que es una chica que está llegando a la adultez y que tiene que tomar decisiones de qué va a hacer con su vida, básicamente. Y es una chica que está en constante conflicto con su hogar, con su madre, y que quiere huir, y que Malta se le presenta como el lugar en donde de pronto va a tener un mejor futuro, ¿no? Y entonces la película es el camino de ella hacia lograr ese sueño, y en ese camino reconocer las razones por las cuales quiere huir sobre todo y especialmente de su madre y de un hogar en donde se siente un poco asfixiada y donde hay demasiadas densidades y heridas sin sanar. Y en ese proceso encuentra a un chico que se llama Gabriel, que es interpretado por Emmanuel Restrepo, que la pone un poquito más en su lugar, ¿no? Ella está huyendo de sí misma también, constantemente está como saliendo de ella misma, y Gabriel la trae un poquito a tierra. Cuando estaba stalkeándolas y viendo notas de Malta, vi una frase muy linda tuya sobre la película que dice que es un viaje emocional que refleja la lucha universal por encontrar nuestro lugar en el mundo y la valentía necesaria para confrontar nuestras verdades más profundas. Yo dije eso. Tú dijiste eso, Dios mío. Yo fui así de inteligente. Sí, por favor, o sea, estas frases de esas de pantalla negra, letra blanca. Pero me la me tienes parece que lindo. pasar. Sí, no, yo te la paso, por supuesto, te paso lo que tú dijiste. Me parece muy lindo porque sí identifico, yo que ya pude ver la película, sí identifico esto también, y yo veía en Malta un retrato por el lado que fuera, por el lado de identificarse con Mariana, por el lado de identificarse con la familia de Mariana, con la mamá de Mariana, con la relación que tiene Mariana con la mamá, un retrato de las familias colombianas, y eso pues me parece muy chévere. Quiero que hablemos entonces ya primero de Mariana y cómo fue primero de tu lado la construcción del personaje, digamos en papel, y de crear este personaje, y de tu lado en darle vida al personaje, interpretarlo, que tengo que decir que qué transformación, pero para bien. O sea, yo te veo en la película y te veo ahora, y yo sí, obviamente stalkeada y todo, y quién es esta persona, y voy a mirar y voy a ver, y yo, wow, porque claro, eso es un personaje muy marcado, tiene cosas muy marcadas, entonces quiero un poco adentrar en eso. Bueno, digamos que Mariana nace de diferentes lugares, como nacen, creo yo, todos los personajes que alguien crea, ¿no? Como que te vas alimentando de distintas fuentes, a veces visuales, a veces sensoriales, a veces personales, ¿no? Tu propia historia. Digamos que el primer elemento que yo tuve de Malta fue una imagen, era la imagen de una chica bañándose en un baño que no era suyo. Eso era lo único que yo sabía de Malta cuando empecé a imaginar esta historia, fue eso, que de hecho es la primera escena de la película.
Y a partir de ahí empecé a crear este personaje. Bueno, es una chica que no llega a su casa. ¿Por qué no llega a su casa? Hacerme muchas preguntas sobre el personaje. Pero al mismo tiempo, en ese momento de mi vida, yo tenía mis hijos más pequeños. Tengo 2 hijos, una niña de 14 y un niño de 10. Y en ese momento tenían, creo que 8 y 4. Eran súper chiquitos y mi vida estaba girando mucho alrededor de la maternidad y también me estaba haciendo muchas preguntas sobre ese rol de la madre, sobre cómo quería verme yo como madre en unos años con mis hijos adolescentes, sobre mi infancia, y esas preguntas que me estaba haciendo yo en ese momento y que eran mi vida en ese momento, pues permearon a este personaje que partió, como te digo, de esta imagen de una chica bañándose en un baño que no es de ella, y termina con todo un universo familiar que está en función de este primer personaje. Entonces, por ejemplo, la madre, esta es una chica que no sabe cómo lidiar con ciertas cosas, que tiene ciertas heridas, que no tiene los elementos y las herramientas para manejar o enfrentar algunas cosas que se le presentan en la vida. ¿Qué infancia debió tener para ser así? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? Y así fue creciendo este universo de Mariana. Y darle vida a Mariana, ¿cómo fue eso? Para mí, digamos que creo que fue el proceso contrario, porque Nata arrancó desde las preguntas. Yo tenía muchas certezas en el papel. O sea, yo siento que Mariana era un personaje que estaba escrito con muchísima claridad. Al menos para mí era muy claro desde que lo leí por primera vez. Siempre lo digo, que creo que este trabajo de construcción del personaje fue muy colectivo y que yo estuve muy bien rodeada y muy acompañada, y nunca sentí como este peso y esta responsabilidad de tienes que construir este personaje tú y tú sola y mira a ver, sino por el contrario, hubo un proceso muy profundo de ensayos. Trabajamos con un coach actoral que se llama Rodrigo Trujillo, que es maravilloso. Estuve acompañada de increíbles actores y actrices como Patricia Tamayo, Manuel Restrepo, Ángela Rodríguez, Edwin Riveros, que todos eran increíbles y traían también su propia propuesta, pero también estaban muy abiertos a ver todo. Creo que todos estábamos muy abiertos a ver qué pasaba. Hicimos unos procesos de improvisación y como unos ejercicios de improvisación que ayudaron, creo que, a crear una memoria colectiva, porque como creo que es una historia en la que, como en la vida, los personajes no dicen lo que piensan necesariamente ni expresan lo que sienten. Creo que para que tuviera la profundidad y la carga emocional estas escenas en las que aparentemente no pasa mucho, pero está pasando de todo, lo que pasa es que no está manifiesto, no está como en la primera capa, necesitábamos construir unas relaciones muy sólidas para que estuvieran todas esas tensiones ahí, a pesar de que no fueran verbalizadas, pues, o no estuvieran como muy explícitas. Entonces yo creo que para mí el proceso fue muy de dejarme llevar y de ver qué pasaba en esas escenas y de ir construyendo, y también de tener conversaciones muy honestas y profundas y filosóficas y existenciales con Natalia y con Patricia sobre, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia personal también, cómo creíamos que eran estos personajes y cómo creíamos que eran estas relaciones, y empezar a explorar desde ahí. Hay muchas cosas que de pronto cuando uno ve la película, en cualquier caso, ignora, que igual le están dando demasiadas cosas al personaje, no solamente como, no sé, el nombre y lo que sea, sino también como cómo se viste, qué palabras utiliza, qué gestos, qué expresiones. Claro, para mí, que soy colombiana, pues habían cosas que era obvio a decirlo así, porque pues obvio decimos así, pero obviamente no es obvio, ¿no? Hay como una construcción de este personaje, en qué mundo se mueve, qué va a decir, cómo lo va a decir, tiene tantos años, entonces utiliza más esta palabra. Eso cómo funciona también, cómo vestimos al personaje para que se acorde. O sea, es que me parece una maravilla eso, cómo funciona, ¿no? Cómo le va dando ese aspecto al personaje. Pues hay muchas capas de elaboración del personaje. La primera obviamente es el guión, y es, como su nombre lo dice, es apenas una guía, sobre todo en términos de la evolución narrativa, de su arco o su camino, digamos, emocional. Es lo que tenemos en el guión, pero luego hay muchas otras capas de construcción que parten, obviamente, en primera instancia del actor, ¿no? Encontrar el actor o la actriz que lo va a interpretar, y esa actriz, en el caso de Estefanía, llega también
con, con su cuerpo a aportar al personaje. El personaje, Mariana, no es Mariana, sino hasta que es interpretada, ¿no? Antes en el papel puedes tener millones de caras. Y su corporalidad y su forma de estar en el mundo y son construcciones que obviamente tienen una guía mía como directora, pero que son propuestas también de cada actor o actriz con su personaje. Y luego pues también llega obviamente vestuario, hacer una propuesta de vestuario, con los otros personajes también se construyen unas relaciones que estaban delineadas en el papel, pero que terminan de hacerse reales cuando hacemos los ensayos y cuando cada uno empieza a aportar desde su lugar a la construcción de estas, lo que decía Steph, de las tensiones, de una memoria emotiva, de lo que no se dice más allá que lo que se dice. Y luego también hay algo que está en nuestra casi educación básica, social, y es, bueno, cómo nos expresamos. Steffi, aunque no crean, no es bogotana, pero logró muy bien llegar, digamos, a esas capas emocionales un poco bipolares y pasivo-agresivas de los bogotanos. Y por ejemplo, las familias que se hustean, que no es muy común en la costa, pero en Colombia las familias se hustean entre ellos y se tratan de usted con familiaridad y con cercanía. Entonces, saber que así es en la casa, pero ella no es así afuera con sus amantes. Creo que cada ser humano es muchos seres humanos, ¿no? Es uno en su familia, es otro en su trabajo, es otro con sus amigos. Y lo que me maravilló de la interpretación que logra Steffi, de lo que logramos con todos los actores, fue crear este personaje de manera muy honesta desde todos esos lugares de interacción. ¿Qué digo? Yo tengo una pregunta muy específica. Perfecto. Para Estefanía, así como decías tú en otra entrevista que también está que tú querías como que se retratara muy bien la intimidad de Mariana y el universo de Mariana, que se retrata, o sea, es lo que vemos todo el tiempo en la película y sus diversos universos, ¿no? Con su mamá, con su familia, de pronto con su hermano, tiene un trato diferente a como tiene el de con su mamá y con sus amantes. Esta es una película que ahorita fuera de cámara las escuché hablando de eso, tiene pues muchas escenas de intimidad, ¿no? Yo quiero preguntarte cómo fue para ti también, no sé si ya lo habías hecho actualmente, pero cómo abordar esas escenas. Supongo que en cada personaje también se abordan diferentes, a pesar de que la intimidad sea la intimidad, igual cada personaje tiene su forma. Y yo he escuchado que hay producciones, en Estados Unidos, no sé si aquí, que tienen como un coordinador de intimidad, no sé cómo decirlo en español. ¿Eso también funciona así aquí? ¿Cómo se prepara uno para hacer ese tipo de escenas con los actores? De hecho, este fue el primer proyecto en el que yo trabajé que tenía coordinadora de intimidad, que fue Tatiana Barrero, que hizo un increíble trabajo. Para mí, o sea, esto estaba súper planteado desde el comienzo, casi que en el casting, si no estoy mal, en el primer casting ya había una conversación acerca del nivel de exposición en el que iba a estar el personaje y que eso era vital para justamente contar la intimidad, porque la desnudez hace parte de la intimidad de cualquier persona y la visión de Natalia era justamente no evadirla, ¿no? Sino hacer que el espectador creo que estuviera incómodamente cerca de este personaje, y para eso se necesitaba esto, que además es tan tabú, que yo honestamente no entiendo tanto tabú, pero bueno. Entonces yo al comienzo estuve un poco asustada porque yo estaba súper fresca y después Natalia me dijo como quiero que veas una película para que hablemos de la intimidad, y me mandó Love de Gaspar Noé que es de lo más explícito, o sea, hay sexo real, uno ve la penetración, o sea, es marica, lo más explícito que hay. Y yo vi Love de Gaspar Noé y creo que si no la vi al día siguiente a Nata la llamé pero tuvimos una conversación como ¿qué quieres de mí? Esto es, o sea,
tú quieres hacer esto y me pareció muy bello porque al final era una conversación y más allá de que Nata tuviera esta visión, igual había un diálogo abierto y creo que incluso tuvimos conversaciones existenciales y filosóficas sobre la ilusión, o sea, el cine en últimas es una ilusión y creas una ilusión, entonces qué tanto hay que cruzar las líneas o no para crear esa ilusión de intimidad y el sexo y demás. De hecho, lo que termina quedando en la película es mucho menos de lo que rodamos escenas y planos mucho más explícitos que lo que quedó, que después Nata puede explicar esa decisión editorial o no, pero para mí fue fundamental sentirme cuidada, yo me sentía profunda confianza en Nata, en Tatiana, en Iván, que es el director de fotografía que también hizo un trabajo increíble. Entonces, como me sentía también cuidada y como también oí el discurso de Nata desde el comienzo, hacía tanto sentido para mí, la verdad, para mí eso fue súper secundario. Me parece muy bello que desde el comienzo la idea de abordarlo, después nos reíamos porque Natalia decía que las escenas de sexo habían quedado muy lindas, pero la idea era que no quedaran lindas y que quedaran torpes y que fueran como es el sexo en la vida real, Sí. que es torpe y es incómodo y hay momentos que son cero glamorosos. Aquí quedaron, creo que mejor de lo que Nata quería, pero para mí toda la forma y la visión de Natalia de abordar esas escenas era profundamente interesante y creo que la desnudez se volvió bastante secundaria en últimas, para mí. ¿Por qué quitar las otras escenas que no estaban en la película? O sea, no, ni no porque yo diga, wow, le hacía falta más, no, sino porque me parece que igual quedó lo que tenía que quedar, pero obviamente en tu mente, ¿por qué queda exactamente eso? Bueno, primero quiero aclarar que yo nunca esperaba que fuera como Love de Gaspar Noé. Ese nivel de sexo explícito, pues nunca estuvo en mi cabeza, pero sí lo que quería era empezar una conversación acerca de la representación de la sexualidad en el cine y hasta desde dónde podemos partir y hasta dónde. Y creo que siempre fueron ellos los que pusieron realmente los límites de qué podemos ver, dónde nos sentimos cómodos, qué nos hace sentir incómodos. Y fue un diálogo muy interesante llevado por Tatiana Barrera, que era nuestra coordinadora de intimidad, y que nunca fue una imposición. Es decir, para mí era importante abordar la intimidad de esta mujer, por eso había, muchas escenas no quedaron, pero había muchas escenas en el baño, en la ducha, de sexo, desnudez, que para mí eran necesarias porque necesitaba llegar lo más cerca posible de esta chica y de su realidad. Y por eso la primera escena de la película es esta imagen en una ducha en donde de inmediato estoy poniendo al espectador en este lugar de esto es lo que vas a ver, así de cerca vas a estar de ella, hasta un lugar incómodo. Pero eso no quiere decir que tenga que verse todo, o sea, llegar a lo totalmente explícito no necesariamente es tan elocuente y tan interesante como lo menos explícito. O sea, puedes sugerir cosas que están muy cerca al personaje, pero a veces no mostrarlo todo es más interesante. Y creo que nosotros intentamos cubrir todos estos espacios de este personaje, Mariana, desde la sexualidad, desde la intimidad, desde sus espacios cotidianos, como, no sé, afeitarse en la ducha, pero luego nos dimos cuenta que había unas escenas que realmente no eran necesarias, que no estaban contando ni llevándonos a un lugar más interesante, y entonces decidimos cortarlas, y otras porque cuando uno monta siente que se va creando un ritmo, y escenas que eran muy lindas y que igual nos gustaban ya no cabían en ese ritmo y ese oleaje, digamos, que va tomando esta narración, y que de repente escenas que te encantan y que sabes que quedaron bien y que están hermosas están entorpeciendo como ese flujo natural, y por eso salieron.
Antes de hablar como del gordo de la película, que es Mariana, su familia, la relación que tiene con su mamá, interpretada por Patricia Tamayo, qué personaje, qué escenas tan complejas también. Pero quiero que hablemos primero del personaje de Gabriel. Mi pregunta es, ¿por qué tenía que entrar Gabriel a la historia de Mariana? O sea, digamos, lo entiendo, viendo la película entiendo que era importante ese personaje, pero cuando se estaba escribiendo la historia, ¿qué papel o qué propósito cumplía el personaje de Gabriel para que existiera, o sea, en Mariana, en la narración que lo mencionaste un poco al principio, que fue como bajarla un poco también a la nube y de la farra y del sexo casual, pero ¿por qué? Bueno, Gabriel es un personaje, o fue un personaje que tuvo diferentes lugares en esa escritura del guión. De repente estaba muchos, pues yo le bajaba. Había otro personaje masculino que es el amigo de ella, que es un personaje argentino, un actor argentino. Y ella estaba como entre varios universos, pero entre varias tensiones también. Entonces estaba el universo familiar, estaba su vida sexual, digamos, y su rutina diaria, el call center, la escuela. Y yo sentía que era un personaje que hacía falta un personaje que le diera un poco más de luz a Mariana. Era muy densa. Es muy densa. No podíamos vender así la película. Tenía que haber algo que nos diera una esperanza. Sí, por un lado, pero por otro, cuando tú estás construyendo los personajes, lo que quieres es crearle conflictos, o yo como narradora. No hablo desde mi lugar como narradora. Me interesa ponerle las cosas difíciles al personaje. Y entonces, ¿qué más difícil para una chica que no quiere comprometerse con nadie, que no quiere sentir, que quiere evadirse a sí misma y evadir su realidad, digamos, o su entorno, su casa, o que alguien que quiere conocerla de verdad y que quiere metérsele en el corazón, y que, ¿no? Como que ella es lo último que quiere, Gabriel es lo último que Mariana quiere en su vida en ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo lidia esta chica que no quiere crear ningún lazo con un chico que de repente se le mete así en la vida? Y era un poco eso, ¿no? Como jugar a ponérsela un poco difícil a Mariana. ¿Cómo fue interpretar esos momentos difíciles también siendo Mariana, como en sus relaciones con los hombres? En el no quiero sentir nada, pero igual quiero estar, pero no quiero estar, porque igual yo siento que Mariana es un personaje que si tú lo ves y no lo analizas podría llegar a ser plano, pero lo que tú decías, están pasando 1000 cosas por su cabeza, 1000 cosas que ella está pensando, no quiero sentir, pero estoy acá, pero no quiero hacer, pero quiero estar. ¿Cómo fue también esa parte relacional ya, y pues con Gabriel también, antes de entrarnos a hablar de la parte relacional familiar? Yo creo que Mariana es un personaje que es todo a pesar de sí misma. O sea, como que si ella pudiera, no nada. No nada. No se emputaría, pero tampoco se cagaría la risa. O sea, como que todo lo que le pasa a ella emocionalmente es muy a pesar de sí misma. Porque es una chica que quiere tener sus emociones muy bajo control, porque está tan rota y tiene tantas grietas que yo creo que ella siente que si la tocan, se quiebra, ¿no? Entonces no puede dejar que nadie la toque ni para bien ni para mal. Yo siento, y esto lo he hablado mucho con Nata también, que creo que uno de los desafíos más grandes para mí como actriz era sentir que eso que hice como actriz era suficiente, porque creo que los actores y actrices, y sobre todo en Colombia, que digamos que nuestro lenguaje fundamental es el melodrama, en donde las emociones están siempre en sus picos más altos, estamos muy acostumbrados a que si no hay un pico alto de emoción, no estás haciendo tu trabajo. O sea, tienes que llorar mucho o gritar, o no sé, tiene que haber picos. Pero en la vida real, y creo que eso es lo bello de Malta, todos estamos tratando de ocultar la emoción, y siempre es más interesante un personaje que está peleando contra su emoción. Al menos para mí, ver un personaje que está peleando contra su emoción es más interesante.
Entonces, para mí un poco el trabajo fue confiar en lo que habíamos construido y estar con los otros actores y actrices que estaban entregando un montón de cosas en cada escena, y embotellarlo tanto como pudiera y confiar en que eso que se escapaba, porque igual tú puedes tratar de embotellarlo todo y siempre se van a escapar pequeños momentos muy fugaces de emoción, y si se te cruza por la cabeza un pensamiento, se va a ver en la mirada, así sea chiquitito. Entonces, confiar en que eso era suficiente para que la gente entendiera, el espectador entienda que más allá de lo que ella deja ver, pues hay un montón de cosas pasando por debajo. Ahorita que hablabas de los picos, me acuerdo mucho de una entrevista que leí de Celine Song, que fue quien escribió Past Lives, no sé si se la vieron, preciosa la película, y ella decía que uno de los retos de la película era precisamente eso, como vender una película donde no hay picos, donde te estoy mostrando cómo es, no te estoy mostrando el hombre que va en la moto tras la persona o el llanto, sino este es nuestro reto. Nuestro reto es que esta es la vida, venga, se la muestro. Y eso pasa mucho en Malta en el sentido de esta es la vida colombiana, venga, se la ilustro, y puede que aquí no vaya a tener la mejor historia de amor o lo que usted está esperando, pero así es, ¿no? Y lo que tú dices, los picos muchas veces no es lo más rico en un personaje. Ya para entrar en el tema de la familia e ir terminando, eso que decíamos de que Mariana quería tener las emociones bajo control, y digo, si nosotros viéramos a Mariana aislada de su círculo, de su familia, diríamos, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Venga, ríase, venga. Pero después uno conoce a la familia Mariana, la situación en la casa de Mariana, a las tensiones, a la relación que tiene, uno no se ría, la entiendo, o sea, la entiendo, venga, tranquila, como está perfecto que seas así, porque pues te entiendo, o sea, y está, sí, o sea, la tensión que hay en la relación de Mariana y su mamá, pues yo creo que nos refleja, de pronto no todos tenemos esa relación con nuestra mamá, pero como muchas de las cosas que hay en esas relaciones tan importantes que tienden a ser muy irónicas, porque no, esa importancia también recae en esa mala relación que uno tiene. Primero, cómo fue escribir eso y después cómo interpretarlo con Patricia Tamayo. Sigo diciendo qué increíble personaje. Pero muy duro, o sea, yo decía, uy, duro, como esas escenas, es como, sí, esa pesadez y ese deseo de irse, lo entiendo, o sea, no es como ajeno a mí, que yo, pero ¿por qué se quiere ir? ¿Pero por qué tanto conflicto? Justo en estos días estaba viendo una entrevista que le diste a Kiran justo después de rodar. Un poco para complementar que ella dice que hizo muy poco, que lo hizo fantástico. Y en esa entrevista Steph dice acabábamos de terminar de rodar y ella normalmente es una chica muy ligera, muy sonriente, muy abierta, y en esta entrevista pues está completamente densificada, o sea, es Mariana. Ella salió de ese rodaje con no sé cuántos kilos de peso emocional. Y ella decía lo más difícil fue filmar en la casa, porque en la casa había una densidad que se podía sentir, ¿no? Uno entraba a esa casa y ya estaba el ambiente enrarecido. Y creo que precisamente esa es la construcción que logramos, y eso es lo que tal vez no se expresa en esos picos emocionales, pero se ha construido a lo largo de muchos ensayos y muchas conversaciones de entender de dónde vienen las heridas de esta familia. Y esta familia tiene una herida principal, esencial, originaria, que es la pérdida del padre. Hay una figura del padre ausente de la cual nunca se habla y que no está resuelta. Y además, qué pena te interrumpo, en una sociedad tan machista donde el hombre es nuestra base y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y como qué pérdida, pero en realidad ustedes pueden ser, eso me pareció genial, perdón, continúa. Exacto, entonces eso que no se ha dicho, eso que no se ha hablado, esa herida que no se ha resuelto y con la que cada uno ha tenido que lidiar como mejor puede, y la forma de Mariana de lidiar con eso fue de alguna manera idealizar al padre y culpar a la madre,
que es muy paradójico, porque quien se quedó fue la madre, pero ella no culpa al padre por irse, culpa a la madre, a quien está ahí. Entonces, estas dinámicas familiares y estos seres tan rotos de alguna manera, sobre todo la mamá y Mariana, son los que crean las dinámicas de esa familia, de esa relación, y esa relación marca también las dinámicas de Mariana con el resto del mundo. Claro, lo que le pasa a Mariana con Gabriel es que la desarma. Gabriel la hace reír, Gabriel la lleva a otros lugares, con Gabriel puede ser ella desde ese espacio de confianza, porque ella no le teme a Gabriel, ella no le teme, bueno, un poquito, pero ella se puede abrir con él. Entonces es descubrir un personaje que de repente parece que no siente nada, pero siente todo, lo que tú decías, le hacen así y se desbarata, pero luego empezamos a entender de dónde viene esa forma de afrontar el mundo y de estar en el mundo. Y vemos a una madre que parece súper dura, pero luego vemos que también ella está herida y que también ella carga con sus propias penas y sus propias culpas. Pero a pesar de todo eso que es, siento yo, muy bogotana, esa forma de transitar y de tramitar los conflictos, que es desde adentro, que es sin expresarlo, a pesar de todo eso, igual hay complicidad entre los hermanos, hay cariño, hay momentos lindos, y ahí en esos momentos de luz dices, pucha, como todas las familias, ¿no? Como mi familia, como la vida. Puedes estar muy roto, puedes estar muy dolido, o puedes tener todas las rabias del mundo, pero igual hay cosas que te mantienen ahí, y en este caso esta familia, a pesar de todo, pues la mantiene también mucho amor, y al final de la película, que no vamos a spoilearla, pues vemos que efectivamente hay mucho amor. Yo creo que sí es cierto que la bogotanidad hace parte, y un poco por ahí arrancaste. Yo creo que de las cosas más bellas que tiene esta película es que creo que la escribió alguien que conoce muy bien no solo la ciudad, sino y las casas, sino también las dinámicas, ¿no? Yo creo que mi familia evidentemente no es así, mi familia es hipercosteña, se caen a trompadas, se gritan, se ríen y ya, pero creo que estaba tan claro desde el guión que para mí adoptar ese lugar y habitar ese lugar en el que las cosas no se hablan, sino por el contrario hay como lo tuyo es tuyo, ¿no? No tenemos que lidiar aquí en esta casa ni porque nos vamos a incomodar. Creo que ese es quizá el pilar fundamental de muchas familias en el interior, que es la premisa de no incomodarnos, no incomodar al otro. ¿Para qué vamos a sacar eso? ¿Para qué vamos a hablar de eso si es que, ay no, eso nos va a poner a llorar, nos va a hacer pelear, y mucho miedo al conflicto y a la confrontación? Yo creo que en términos de interpretación, voy a repetir lo que ya dije, pero creo que tanto para Patti y para mí los ensayos fueron, de hecho creo que en los ensayos fue donde más pudimos manifestar emoción, porque estábamos construyendo esa memoria emotiva, y en los ensayos llorábamos, en todas las improvisaciones terminaban en llanto o en gritos y en picos emocionales muy altos, y eso también justificaba que no quisieras salirte nunca de tu centro, porque sabías que podía llegar a ser muy feo. O sea, como si abrimos esta puerta y nos empezamos a decir verdades, vamos a terminar muy mal. Entonces creo que esa es la razón por la que estos personajes ni siquiera van a abrir esa puerta, no van a decirse lo que tienen para decirse, igual hay unos momentos en los que se dicen cosas muy duras, pero creo que como no sé, como ya se las han dicho tantas veces, o ya se ven desde ese lugar, incluso mostrarle vulnerabilidad al otro, aun cuando te volvió mierda lo que te dijo, pues no se lo vas a demostrar. Sí, yo siento que lo más bello de esta película es justamente que logra
contrastes y complejidades y sutilezas, y que las relaciones no son como muchas veces están escritas, que son como blancas o negras, sino que al contrario navegan muchos espacios y coexiste la luz y la sombra, y coexiste el empute y el amor y la risa, y todo está en esta casa junto, y por eso es tan complejo y tan bello también al mismo tiempo. Sí, de acuerdo, es precioso, pero sobre todo como esto nuevamente, como tan colombiano, tan cercano a las personas que lo vemos acá. Yo podría quedarme mucho más tiempo, pero ya mi última pregunta, y esto es pura curiosidad de espectadora, es ¿por qué Malta? Yo entiendo Malta, digamos, para Mariana, digamos, pero ¿por qué Malta? Porque podría haber sido Venecia, podría ser Capri, ¿no? Como, pues es un nombre, ¿por qué tú elegiste Malta? Bueno, por un lado, lo que sí yo tenía claro y lo hablamos mucho en los sucesivos años de desarrollo del proyecto, teníamos muy claro que no queríamos que ella se fuera a la ciudad donde normalmente se van todos, ¿no? No era Nueva York, no era Berlín, no era Londres, ¿no? No era Madrid, tenía que ser un lugar un poco menos evidente, ¿verdad? Resultó que Malta, mucha gente se va a Malta ahora, pero en ese momento no lo era. Ahora resulta que muchos se identificaron con ese destino, pero en realidad Malta es cualquier lugar. O sea, Malta es una excusa de ella para huir, puede ser cualquier lugar. Y la isla de Malta, en ese contexto de pronto encuentro un lugar en donde sí tenga un futuro, en donde el pasto sea más verde, en donde pueda empezar de ceros, pues una isla paradisíaca en el Mediterráneo, pues suena bastante bien. Y aparte el nombre de Malta es súper lindo, súper sonoro. Entonces, digamos que desde la primera vez que escribí el guión estaba Malta, y se iba a llamar Malta, pero fue una posibilidad que estuvo siempre abierta a cambiar, y al final fue, no, Malta está bueno, Malta está chévere, nos gusta el nombre, y como puede ser Malta o puede ser cualquier otro lugar, y en realidad es una excusa, pues que sea Malta. Bueno, Malta va a estar en cines, se estrena el 11 de julio para que vayan a verlo. Yo espero que esto salga antes, o si no, el día que salga, para que vayan, la vean. Las felicito a ambas, de verdad, qué conversación, mi admiración total, qué película tan bella, incómoda, pero incómoda necesario. Yo siento que como seres humanos, eso es parte también del arte, incomodarnos para ponernos a pensar, bueno, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Esta idea de Malta también me parece muy linda, de la supercita que leí tuya, como esta idea de todos tenemos nuestro Malta, así sea cualquier cosa en cualquier momento, como esta idea de también es un propósito, y me parece muy lindo. Así que todo el mundo muy invitado, sobre todo la gente en Colombia, que vayan a ver esta película. Muchísimas gracias por venir, por estar, por conversar. Ay, muchas gracias a ti por la invitación.